Vamos a comenzar entonces con la plática que me toca presentar. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que es pues diferentes temas. Un segundo, por favor. Ok, diferentes temas de la mínima intervención, ¿no? Para empezar, el término que se le da a esta filosofía es odontología de mínima intervención. Y quisiera hacer un comentario donde yo digo y le cambio el tema a mínima invasión. Creo que acaba de puntualizar Adrián precisamente la importancia que tenemos que tener nosotros en la parte educativa y esa importancia que tenemos que darle a nuestra consulta dental, porque a final de cuentas, lo acaba de decir, este es un cambio de paradigmas. Entonces, la intervención que tenemos que tener debe ser total, debe ser todo el tiempo, y es desde la parte educativa, pero no solamente esa, sino la parte diagnóstica. ¿Cómo estoy haciendo el diagnóstico? Entonces, van a ver de dónde saco este nombre, más allá de odontología de mínima intervención. Para mí debería de ser primero estomatología, porque tenemos en primer lugar equivocado el concepto. Como dentistas, la verdad está muy deteriorada la profesión. El término está muy mal valorado. Nos sentimos doctores, nos decimos doctores y a final de cuentas no nos ven como doctores. Entonces yo creo que tenemos que primeramente cambiar la terminología y decir estomatología. En segundo término, mínima y no invasión, porque creo que tenemos que ser previo a invadir, no invasivos, pero sí siempre intervenir con el paciente. Desde México les mando un fuerte abrazo. Tienen su casa en Mazatlán y pues todo mundo bienvenido a este ciclo de conferencias, a este Congreso Latinoamericano Online, que es el primero de odontología de mínima invasión. Entonces vamos a comenzar citando a Bertrand Russell, que es un filósofo, escritor inglés, donde él siempre donde él nos comenta y nos permite hacer un momento de reflexión, donde dice que todas las actividades que estamos realizando es bastante sano que nos estemos preguntando si realmente lo que estoy haciendo está bien hecho. Porque hacemos lo que aprendimos en la escuela, muchas de las veces nos quedamos con esos conceptos y ya no avanzamos. Creemos que porque lo aprendí de una escuela, eso así debe de ser. No hay verdades absolutas y tenemos que entender que el cuerpo humano, que es una maravilla, es un sistema que ha ido evolucionando y que continuará evolucionando al paso del tiempo. Entonces tenemos que empezar a conocer primeramente lo que es el cuerpo humano. Todos cuando entramos a la escuela lo primero que vimos fue las materias básicas de medicina, donde vimos anatomía general, anatomía humana, y luego nos fuimos enfocando al diente, pero penosamente nos quedamos en el diente. Y penosamente nos quedamos con actividades que son todas relacionadas con el diente. Y peor aún, ni siquiera con la boca, con el diente. Entonces, creo que hemos hecho las cosas mal a lo largo de la historia de la odontología y como dice Adrián, necesitamos hacer cambios que son forzosos. Toda la parte de la filosofía que manejo, que tiene un collage de diferentes áreas de la estomatología que he tenido la oportunidad pues, de revisar y de cursar, entre ellas la estomatología pediátrica, la odontología preventiva, la ortopedia funcional, ortodoncia, la odontología para bebé, que para mí fue un parteaguas en la odontología. Y la odontología para bebés, la original aprendida del doctor Luis Walter, a quien realmente desde donde se encuentre le quiero dedicar esta exposición. Entonces, realmente es una combinación de todas las áreas que podemos imaginarnos y aparte de todo salirnos de la boca, porque nuestro paciente cohabita en algún lugar donde tiene que convivir con la familia, tiene que convivir con cuidadores, tiene que lidiar con ciertas condiciones que a cada paciente lo hace especial. Entonces la odontología tenemos que verla como cualquier otra parte de la salud, pero entender que mi trabajo muchas veces va de la mano de un nutriólogo,
de un fisioterapista, de un logopeda, de un pediatra, de un ginecólogo, y entender que el núcleo familiar es donde tenemos que estar trabajando. Constantemente cuando damos indicaciones y preguntaban cuánta pasta le pones a un niño de 3 años, que como si le cobro la consulta o no le cobro la consulta, el proceso de educación debe ser constante y continuo. Entonces, esto tenemos que basarlo en equilibrio. Y de ahí viene toda esa visión holística que me gusta darle a mí al área que me gusta trabajar de la estomatología. Entonces, para mí el nombre que le ponemos es estomatología de mínima y no invasión desde una visión holística, porque tiene que ver muchísimo la psicología, tiene que ver muchísimo las emociones. Somos la profesión que genera miedo. Entonces, el, el consejo principal, el lema de la clínica de bebé del doctor Luis Walter fue educar, previniendo, prevenir, educando. Hagamos lo que hagamos, rehabilitemos lo que rehabilitemos, por mejores artesanos y mejores materiales que estemos utilizando, mientras nosotros no entendamos la fisiología, el origen de la enfermedad y trabajemos en el origen de esa enfermedad, el paciente seguirá enfermo. Lo acaba de decir Adrián, la caries dental estamos acostumbrados a verlo como una lesión en un diente y pretendemos a curar al paciente en base a una rehabilitación y creemos que porque metí el material más costoso o la técnica más innovadora, ya le di lo mejor al paciente. Si no lo educas, créeme que no estás haciendo bien tu trabajo. Mi definición de odontología de mínima invasión es la disciplina basada en evidencia y que trata la caries dental como una enfermedad, salvando el máximo de tejido dental con el principal propósito de mejorar la calidad de vida del individuo a través de una óptima salud oral, pero esto para toda su vida, porque de aquí viene el fundamento de educar. Es muy satisfactorio cuando recibimos pacientes que tuvimos la oportunidad de verlos a temprana edad y ya vienen como adultos jóvenes con unas bocas que literalmente me dan envidia, porque como muchos de nosotros, yo fui conejillo de indias para que algunos de mis compañeros pasaran en la facultad, porque es un problema que tenemos en el esquema de educación que nos han planteado. Nos piden cantidad más allá de calidad y tenemos que empezar a medir la calidad más allá que la cantidad. Entonces, ahorita las condiciones de trabajo que se nos presenta con esta pandemia precisamente nos está exigiendo que trabajemos como fuimos educados. Somos el primer lugar en riesgo de contraer COVID, porque junto con los que están atendiendo pacientes diagnosticados en un hospital, tenemos el mismo riesgo nosotros. Entonces tenemos que estar sanitizando nuestros consultorios, tenemos que tener cuidado cómo trabajamos, trabajar con caretas, con lentes, trabajar con todos los aditamentos de desinfección, darle más tiempo a las consultas, como fuimos educados, como dicen las normas oficiales, que todo el tiempo hemos ignorado. Es increíble, preguntaban, ¿cómo le hago para cobrar la consulta si el vecino no la cobra? Oye, cuando pusieron en ley seca aquí a México, cuando abrieron los Oxxos que podías vender cerveza, la gente pagaba 300 pesos, 600 pesos por un six-pack. Es increíble esa educación. La gente sale y paga sin problema un pastel, paga sin problema una Coca-Cola, paga sin problema un six-pack de cerveza, pero no tiene la educación para cuidar su salud bucal. Entonces, aquí entran otra vez interrogantes, como dijera Bertrand Russell. ¿Quién tiene la culpa? Y buscando culpables no llegamos a ningún lado. Creo que tenemos que encontrar soluciones. Entonces, cuando hablamos de odontología de mínima invasión, pudiéramos pensar que es una filosofía nueva. Realmente no es nueva. Esto se puede hablar de mínima invasión desde los 70s, que salió el fluoruro de amino plata, que es el Saforide. Más adelante, en los 70s, 80s, con las técnicas de restaurativa traumática del doctor Franken, después los conceptos de remoción química mecánica en los 90s, con la remoción selectiva de tejido reblandecido, que si revisamos a la doctora Marisa Maltz, tiene casi 20 años o más de 20 años hablando de la remoción selectiva de tejido cariado. Si vemos y revisamos literatura, el stepwise excavation de igual manera es de finales de los 80s,
principios de los 90. Entonces, todo eso es odontología de mínima invasión. Entonces, creo que muchos de nosotros a lo mejor nos metimos a hacer odontología porque no nos gustaba la matemática y la física, pero ahora todos son números, todo te lo hablan con proteínas, todo te lo hablan con fórmulas. Para hacer un esquema, de repente tienes que sacar códigos y se empieza a complicar bastante. Otro problema que tenemos es no hay unificación de conceptos. Entonces, una idea que tenemos, este grupo que estamos iniciando de panelistas, es precisamente tratar de conformarlo cada vez más fuerte y poder integrar en un momento dado, y la idea es que en un futuro próximo tengamos una organización a nivel Latinoamérica donde estemos viendo por nuestra problemática, porque de repente me toca revisar literatura de Suecia, de los Estados Unidos, de Japón, de Brasil, y cada uno tiene una problemática diferente y la manera de abordar las cosas. Y nos basamos por lo general en la Academia Americana de Odontopediatría o en ciertas academias donde dices, ok, esa es tu problemática, pero la mía es otra. Entonces, cuando hay lugares donde hay países donde la mínima intervención la hacen con láser, dices tú, ¿cuánto te cuesta un láser de ese tipo que puedas meter en los consultorios de Latinoamérica? Entonces, las condiciones cambian dramáticamente. Saforide o el fluoruro de aminoplata tuvo un boom o tiene un boom en la actualidad porque a partir del 2015 la Food and Drug Administration en los Estados Unidos la acepta como para restar las lesiones en los cuellos y para el 16 la acepta para detener la caries dental. Ese tema no lo voy a tocar porque a fin de cuentas lo va a hablar Gustavo y tengo la seguridad que lo hará de manera magistral. Pero podemos encontrar literatura del cloruro de aminoplata desde los 70 hasta el 2020. Entonces, son temas que creemos que son nuevos, que a fin de cuentas ahí han estado, pero también penosamente la odontología o la estomatología está peleada la clínica con la ciencia. Entonces, difícilmente el clínico se mete a la ciencia, el científico se mete a la clínica y no hay esa unificación, no hay ese empate que deberíamos de tener, ¿no? Que precisamente Luis Fernando seguramente nos ayudará con la siguiente charla. ¿Qué beneficios me puede proporcionar a mí el implementar las técnicas de mínima invasión? Para mi práctica diaria, uno, voy a trabajar la enfermedad en lugar de trabajar los síntomas. Como decía Adrián, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tapando pozos que son orígenes de una enfermedad o estás atendiendo una enfermedad que origina pozos? Disminuyes las molestias del paciente, disminuyes el estrés del operador y una cosa súper importante actualmente, disminuyes el riesgo de transmitir la enfermedad COVID-19 como cualquier otra. Trabajamos con la pieza de mano como si fuera nuestra herramienta básica y fundamental y a final de cuentas sabemos que tenemos otras alternativas en las que podemos trabajar de una manera más segura, menos dolorosa y precisamente apegarse a estas técnicas de la mínima invasión. La definición que tenemos de la caries dental de la última reunión que tuvieron la IAPD en esta declaración de Van Gogh, que es de finales del 2018, nos dice que es una enfermedad dinámica mediada por biofilm que es dependiente del azúcar de la dieta, de naturaleza multifactorial, resultado del desequilibrio del proceso de desmineralización y remineralización. Y aquí quisiera puntualizar tres situaciones. Una, el biofilm. Tenemos que aprender a trabajar el biofilm. Tenemos que entender que la boca es un área muy contaminada y de las más contaminadas de la boca. Entonces tenemos que tener un equilibrio natural de esos microorganismos en ese ecosistema que cohabita de manera normal en cualquier humano, en cualquier persona, y cada quien la tendrá dependiendo de sus condiciones. Mientras ese biofilm esté en simbiosis, no tendremos problema porque estamos con equilibrio. Otro punto, azúcar de la dieta. No nada más es el azúcar de la dieta. Estoy de acuerdo que el azúcar detonará el proceso caries dental porque gracias a la fermentación de los carbohidratos tenemos ese descenso del pH por los subproductos ácidos que se realizan durante la glucólisis. Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué tal la consistencia de la dieta? Entonces de repente satanizamos los dulces,
pero el niño sigue tomando jugos, el niño sigue tomando ciertas vitaminas que le dé el pediatra. Y otra vez, si no hay una educación adecuada, esa dieta puede ser conflictiva, como puede ser una dieta detergente. Y la otra, entender el proceso de desmineralización y remineralización. Eso ocurre en todos nosotros y la persona que esté equilibrada no se enferma. Entonces aquí es como dice, es un desequilibrio del proceso de desmineralización y remineralización. Es penoso que en Latinoamérica tengamos estas cifras de caries de la infancia temprana o de la primera infancia, donde antes del año de vida, del 10, 15 y hasta el 18% de los bebés ya presentan lesiones de caries dental. Cifras que se van aumentando con el paso del tiempo y que penosamente a nivel mundial hay más de 600 millones de niños enfermos de caries dental. ¿Qué estamos haciendo los cirujanos dentistas? Tapando pozos. Y dijera un buen amigo, Marcos Bloch, que lo tenemos en el auditorio seguramente, hacemos parchología. Entonces, por más estrategias que nos plantean, por más programas que se realizan, la OMS, UNICEF, IAPD, las academias fracasan porque no unificamos, porque no le damos tiempo a esa educación, porque no nos damos el tiempo a conocer al enemigo a vencer, que es la enfermedad, porque no entendemos que es una enfermedad que debe tratarse como tal. En el arte de la guerra, Sun Tzu nos dice, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en tus batallas. Entonces imagínense qué tanto conocemos de caries dental, que penosamente en el mundo en la actualidad hay más de 3.500 millones de personas enfermas de caries dental sin atenderse, de los cuales ya dijimos más de 600 millones de ellos son niños. Y si, de acuerdo a la OMS, es el trastorno de salud más frecuente sin tratar que hay de todas las enfermedades. No estamos educando. Y mientras no eduquemos, tendremos ese problema. La odontología a lo largo de su historia ha tratado la caries dental como un problema quirúrgico que requiere rehabilitarse. Y de nuevo, ya comentó Adrián cómo nos venden las ideas con unos cepillos dentales muy innovadores y de igual manera nos venden ideas con materiales que son inteligentes y hacen todo, pero recordemos que el inteligente debe ser el que los trabaja. Entonces, no requiere un excelente material. Lo que tenemos que entender es que no hay nada que supla el diente. No hay ningún material que tenga las características ideales como las tiene el diente. Entonces, lo ideal es no llegar a invadir ese diente. Entonces, la odontología se ha enfocado como si fuera nada más un problema de rehabilitación, en lugar de tratar esta enfermedad como una enfermedad crónica, que se tiene que atender de manera individualizada desde los factores que lo ocasionaron. Entonces, la terapia de choque, esta es mi definición de terapia de choque. Es el inicio del tratamiento que forma parte de una fase sistémica, el que consiste en frenar de manera contundente a la enfermedad, en base a un buen diagnóstico, en el que identifiquemos y controlemos los factores de riesgo en base a educación, intervenciones tanto en clínica como en casa. Y esto debe ser previo a la etapa de rehabilitación. Quiere decir que mis tratamientos yo los divido en 3 etapas. Una etapa donde voy a trabajar exclusivamente la enfermedad, otra etapa donde me voy a enfocar a rehabilitar y una tercera etapa, que no por ser la última es la menos importante, donde voy a darle un mantenimiento a mi paciente. Y en base a sus necesidades, entendiendo que era un paciente enfermo y que al estar sano lo voy a clasificar en el tipo de riesgo que pudiera tener, ya tendré que diseñar incluso un tratamiento de mantenimiento. Entonces, esto lo tengo bastantes años promoviéndolo y mucha gente sigue pensando que la terapia de choque es colocar barnices. ¿Qué objetivos tiene la terapia de choque? Número 1, detener la enfermedad. Como se ve aquí, disminuir los riesgos de la bacteremia transitoria que difícilmente le hacemos caso. Y si revisamos la literatura,
y nos damos cuenta, esa bacteremia transitoria puede generar N cantidad de problemáticas en cualquier otra parte del organismo. Y los problemas de origen dental, llámese periodontales o infecciones periapicales, están muy relacionadas con diferentes enfermedades sistémicas que están matando a la humanidad. Entre ellas, problemas cardiovasculares, cáncer, diabetes, problemas articulares, etcétera. Es una gran cantidad de enfermedades las que se relacionan con la salud bucal. Por eso yo busco la salud general a partir del área que me toca trabajar. Y lo que se vaya detectando con el equipo de trabajo transdisciplinario que generamos, ya estaremos mandando al paciente para que sea atendido de las demás necesidades. Detectar, controlar factores de riesgo, etcétera, etcétera. Aquí tengo 15 objetivos que busco cuando yo diseño mi terapia de choque. Y todo esto es previo al primer tapón que le voy a poner a cualquier muela. Voy a enfocar la plática en algunas de estos puntos que están aquí, ¿sí? Y voy a enfatizar muchísimo en la parte educativa, muchísimo en la parte de control de factores de riesgo y vamos a hablar un poquito de la remineralización, aunque también, insisto, una parte importante es el darle seguimiento y mantenimiento al paciente diseñado en base a todo lo que ya hicimos. Entonces, terapia de choque va un poquito más allá de aplicar barnices o de recomendar un par de enjuagues o un par de higienes. Entonces, vamos a empezar desde la parte del diagnóstico. ¿Sabes lo que es el diagnóstico? ¿Lo entiendes? ¿Cuánto tiempo inviertes en diagnosticar? Vamos entendiendo lo que significa diagnóstico, de dónde viene, para que de esa manera podamos captar que etimológicamente significa conocer a través de. Yo voy a conocer las necesidades de mi paciente a través de la cantidad de estudios que haga para poder llegar a conocerlo. ¿Qué estoy haciendo para diagnosticar? ¿Qué elementos diagnósticos estoy utilizando? Porque ya me dijeron que los factores etiológicos principales, nos dijeron, es la dieta, el diente y los microorganismos. Y eso nos lo dijeron desde hace, estamos hablando de más de 60 años que nos dijeron todo esto. Y después nos dijeron que con el tiempo, al juntarse estos tres factores, se produce la caries dental. Estos factores y estos modelos causales de la caries dental se han ido modificando. Y literatura más reciente le ponen más factores y más factores. Algo que yo no estoy de acuerdo es que cuando hablemos del factor de diente, estemos enfocándonos en el diente. Para mí es una persona. Yo no veo dientes, yo veo los dientes de una persona, yo veo gente. Y es una de las cosas que también enfatizo. Y yo como estomatólogo pediatra tengo que entender y asumir el compromiso que tengo con cada uno de mis pacientes y con los papás de mis pacientes, porque ponen en mis manos cada uno de ellos lo más preciado que tienen, que son sus hijos. Entonces tenemos que de entrada agradecerles la confianza que nos dan porque nos ponen en nuestras manos, creen en nosotros. Entonces, una manera, doctora, que preguntabas, ¿cómo le hago para cobrarle? Tienes que tener una buena primera consulta y tienes que empezar a hacer los cambios necesarios. La gente quiere informarse. Entonces es muy interesante cuando tú le das la información, porque la gente no sabe, pero está harta de estar yendo de consultorio en consultorio a que le vuelvan a tapar la muela, a que le pongan la misma resina, a que ya le quiten el diente que le acaban de tapar, le hicieron la endodoncia y le sigue doliendo, no le quitaron la infección, en fin. Penosamente la odontología se acompaña de una mala praxis. Entonces, son situaciones que tenemos que si no tenemos un cuidado con el diagnóstico, empezamos con problemas. Nos enseñaron, nos educaron a diagnosticar con elementos demasiado rudimentarios y nos dijeron con un estuche diagnóstico de 4 elementos, el 4 de, le decían, ¿no? El elemento diagnóstico donde metías una cucharilla, unas pinzas, un explorador y aparte la cucharilla de dentina y cuando mucho te ponías a tomar radiografías. O sea, ¿qué estás usando tú para tu diagnóstico? ¿Qué utilizas? ¿Qué utilizas? ¿Le evidencias al paciente lo que encuentras? Porque el paciente quiere saber cómo está. Entonces, de lo que tenemos al alcance, ¿qué estás usando?
porque utilizar exploradores, y me toca verlo todavía, hay escuelas que siguen pidiendo el explorador. Isal Cortés nos está hablando de la mancha blanca desde hace más de 20 años y la mancha blanca está descrita desde hace más de 20 años. Y de igual manera hay literatura que nos dice cuidado con los exploradores de Punta Roma, porque esos exploradores dañan más el esmalte. Es un esmalte que está desorganizado, que está desmineralizado y que está bastante sensible. Entonces, con una simple exploración podemos dañar dramáticamente y generar una cavidad o generar áreas retentivas. Y para eso la OMS propuso que utilizáramos una sonda periodontal, que es la PSP de Hugh Freedy, que tiene una punta Roma. Pero bueno, encontrando materiales instrumental, hay exploradores de mínima invasión. Y son exploradores de punta Roma que te permiten seguir la continuidad del esmalte o encontrar defectos en el esmalte sin dañarlo. Entonces, desde lo que estás utilizando en tu consulta, hace una gran diferencia. ¿Qué estás utilizando para diagnosticar? ¿Trabajas con saliva? ¿Conoces la saliva? ¿Te has dado el tiempo para leer algo de saliva? ¿Entiendes la importancia que tiene la saliva en el papel de la remineralización, el equilibrio que te genera, incluso en tu simbiosis? ¿Cómo le haces evidente al paciente su higiene? Tenemos todo para trabajar. Tenemos cámaras intraorales, radiografías digitales, lupas de aumento, test de saliva donde podemos ver desde el efecto buffer, la acidez de la saliva, el nivel de hidratación, la producción de saliva. Podemos hacer cultivos con la misma saliva. Pero ¿qué estás utilizando tú en tu consultorio? Porque cuando mucho nos limitamos, pues, insisto, a esos estuches donde revisamos con 3, 4 instrumentos, tomamos una radiografía y con eso queremos hacer un plan de tratamiento. Cuidado, la tecnología es tremenda y hay de todo. Y tenemos mucha tecnología que es bastante costosa para la mayoría de los consultorios de Latinoamérica. Entonces, cuando a lo mejor algunas otras sociedades pudieran estar utilizando láser diagnóstico o lámparas de fluorescencia, que una lamparita de estas aquí en México debe andar alrededor de 3, 4 mil dólares, pues digo, ya te pudiera comprometer tener acceso a este tipo de herramientas. Pero todo esto, si no entendemos la enfermedad, seguiremos atorados con aparatos muy bonitos sin poder sacarles el provecho necesario. Entender que todo el proceso diagnóstico debe ser parte de la educación que le vamos a dar al paciente. ¿Cómo contabilizas las caries? ¿Estás utilizando el sistema ICDAS? ¿Cómo lo haces? Entonces, no tenemos el tiempo para poder revisar lo que se trata del Sistema Internacional de Valoración y Detección de Caries, el ICDAS, ¿no? Pero sí les puedo pasar un site donde es www.icdas.org y desde la página de ICDAS hagan un examen virtual, se meten a Google, lo googlean, le ponen, se meten a hacer un examen virtual y en 90 minutos ya tienen el conocimiento para saber de qué se trata todo el sistema ICDAS. ¿Lo utilizas? ¿Así le hablas a tu paciente? Porque el paciente cree incluso que porque tiene negro es una lesión que tenemos que cavitar. Entonces son muchos los conceptos que tenemos que tener cuidado. Y todo, yo les sugiero que le pidan al paciente que si les interesa recibir información científica, se la manden. Hay literatura de todo lo que les estoy diciendo para que el mismo paciente lo esté leyendo y deje de leer precisamente de las páginas de internet donde los comerciales son muchas veces más dañinos que la información que podemos tener real. Entonces, el ICDAS, que también se está complicando porque originalmente eran 6 códigos y eran 6 códigos por diente. Ahora ICDAS tiene diferentes códigos y son códigos por cara de diente. Entonces puedo tener un ICDAS 1 por mesial, tener un ICDAS 5 por oclusal, a lo mejor 2 o 3 por vestibular, y eso es en un solo diente. Entonces también esto se empieza a complicar un poquito. Entonces tenemos que estar revisando forzosamente la literatura para poder entenderla, para poder comunicarla a mi paciente, que esa es la intención, creo yo. La intención es que todo lo que vaya aprendiendo sea para beneficio de mi paciente, para beneficio de mi práctica, pero que sea información que yo puedo transmitirle a ellos,
porque una de los objetivos que tengo con mi terapia de choque es hacer al paciente responsable de su salud. Yo no puedo estar en su casa todos los días ni lavándole los dientes ni diciéndole cómo se los tiene que lavar. Cuando hacemos una revisión en la boca de las personas y vemos dientes cavitados, si nosotros no contabilizamos esas lesiones no cavitadas, dejamos de diagnosticar muchísimo. Y es donde tiene una fuerza muy importante el diagnóstico en NICDAS. Pero entender que esa mancha blanca tendrá un aspecto diferente en seco y en húmedo, que es todo un protocolo de atención el diagnosticar con NICDAS, porque tienes que hacer una profi previa, tienes que secar y ver, tienes que ver también en húmedo y hacer todas las anotaciones y que el mismo paciente esté consciente de todo lo que le estás diciendo. Entonces, esto está escrito. Y la mancha blanca, que también tenemos años de conocerla, también la vemos descrita de diferentes formas y también penosamente no la entendemos. Entonces, la mancha blanca es una lesión de caries. Entonces, esta mancha blanca tiene diferentes zonas. El fondo es la zona translúcida, tiene una zona oscura, tiene el cuerpo de la lesión, que es la parte más grande de toda la mancha, y lo que es la zona superficial. Entonces, ya dependerá de lo que yo quiera hacer para atender esta mancha blanca, porque puedo desde mimetizarla, remineralizarla o simplemente sellarla, que esto lo veremos al momento de hablar un poquito más adelante en la parte de remineralización. Los conceptos de Cambra, aprender a trabajar basado en riesgo, el manejo de la caries basado al riesgo. Entonces, estos conceptos de Cambra pues también nos invitan a trabajar y hacer protocolos de atención en base a lo que encontramos en las necesidades de cada uno de mis pacientes. Y de nueva cuenta, tenemos que individualizar los tratamientos. De igual forma, tenemos diferentes autores. Adrián ya mencionó algunos al hablar de Feyerskov. Entonces, de igual manera, Featherstone es una persona que está muy metida en mínima invasión y él nos plantea una balanza de la caries dental, donde nos habla de factores protectores contra factores patológicos. Y aquí es fácil entenderlo. Y si nos damos cuenta en esos factores protectores, pues prácticamente son los factores de riesgo principales. Y los factores de riesgo principales los que tendrás a favor o en contra para encontrar ese equilibrio. Entonces tenemos la facilidad de tener a un paciente no solamente en equilibrio, sino sobreprotegido. Entonces, para esto es entender todos esos medicamentos que podemos utilizar y terapias que podemos utilizar para brindarle no solamente el equilibrio, sino darle todavía un fortalecimiento a ese huésped, a ese paciente. Factores de riesgo, todos los que te puedas imaginar. Y en ellos aparece muchísimo la saliva. La saliva, la ausencia de saliva es un factor de riesgo tremendo. Las cifras que se manejan en Europa y en los Estados Unidos son más del 40% de la gente tiene problemas de serostomía y muchos de ellos causados por la toma de medicamentos o por el estrés al que viven todos los días. Entonces, el estrés es un condicionante, que lo mencionó Adrián también, la parte emocional es estrés oxidativo, que de repente escuchamos la palabra cortisol y nos alarmamos. Hay que entender también esa parte, de esa parte del, ¿cómo se llama? De la fisiología, donde el cortisol es una hormona, que esta hormona nada más también tiene sus funciones, pero esta hormona de no estar controlando la presencia de esta hormona a niveles elevados, es cuando podremos tener ese estrés oxidativo del que ya se mencionó anteriormente. Entonces, en nuestro consultorio es importante que tomemos en cuenta esto, porque el estrés oxidativo se da después de 20 minutos de constancia continua del cortisol en la saliva o en la sangre o en el torrente que tú me digas. Entonces, es entender de nueva cuenta toda la parte de la fisiología, ¿sí? Para que podamos ver todo esto, hacer las consultas más breves, hacer las consultas menos agresivas,
hacer las consultas menos desagradables, porque a nadie nos gusta estar sentado en un sillón dental. Entonces, verlo de tal manera en la que no dejamos de educar, pero entendemos todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, tenemos cuestionarios que le podemos proporcionar a nuestros pacientes. Me encantó cuando se hizo la diferenciación en las diferentes generaciones en la charla anterior, donde nos hablan de los diferentes, desde las diferentes generaciones hasta las más nuevas, cómo tenemos que tener esa capacidad de identificar a cada uno de nuestros pacientes, entender y no tomar las cosas personales, porque cada uno tenemos que entregarle la información de diferente manera. Pero precisamente para esos chavos cibernéticos hay programitas y hay aplicaciones que les podemos proporcionar donde ellos pueden checar su riesgo. Y este es un cuestionario de riesgo que me gusta darle a mis pacientes, porque en este cuestionario de riesgo ellos se van midiendo y dependiendo de la respuesta, pues te da tu recomendación, y por lo general a las respuestas sí, siempre te dice vaya con su dentista. Este lo pueden encontrar en el site de Delta Dental de Smileway. Ahí está la fotografía, es Delta Dental. Se meten a internet, igual lo googlean y está gratuito para que se lo puedan proporcionar a sus pacientes. Entonces, buscar los riesgos que tiene el paciente, esos factores, es importante. Tenemos que identificarlos, tenemos que controlarlos y, como lo dije, tenemos que aumentar la resistencia de mi huésped. Y esto es en base, número uno, educación. Y la otra parte, trabajar en clínica, pero también trabajar en casa. Entonces, mi trabajo se va a ver limitado en base a lo que el paciente trabaje en casa. Si el paciente no trabaja en casa, no será responsable de su salud. Y de tal manera, todo lo que yo quiera hacer pudiera fracasar. De ahí la importancia de trabajar en el núcleo familiar, no solamente con mi paciente. La educación es a toda la familia. Si la abuelita es la que lo cuida, tenemos que educar a la abuelita. Si tiene una nana que cuide al niño, tenemos que trabajar con la nana para que sepa cómo cuidar al niño, no solamente al niño. Entonces, de igual manera con los pacientes que están comprometidos sistémicamente, tenemos que trabajar también con la enfermera, tenemos que trabajar también con el internista, con el otorrinolaringólogo, con el pediatra, con el ginecólogo, para que haciendo ese equipo de trabajo podamos cumplir nuestro objetivo, porque de otra manera no podemos cumplir el objetivo, que es dar salud en la cavidad oral. Evaluar ese riesgo, pero detectar las lesiones y diagnosticar la actividad que tienen las lesiones. ¿Son lesiones activas o inactivas? Porque esos conceptos que traemos muy arraigados, donde vemos un punto negro, una mancha negra, inmediatamente, de una manera hasta racista, diría yo, lo pensamos como que es una lesión que tengo que eliminar. Entonces, también el paciente tiene que entenderlo, que eso puede ser una lesión que está detenida y no es más que una cicatriz que no le afecta en lo absoluto tenerla. Pero lo más importante, que tenemos que tener un expediente a nuestra medida. En el expediente que tengo todas las anotaciones que necesito, donde voy a revisar saliva, donde voy a vigilar el sueño de mi paciente, veo dientes o veo gente. ¿Es una historia clínica diseñada para dientes con un odontograma? ¿O es una historia clínica diseñada para una persona que de manera individual va a presentar una problemática específica, donde el sueño puede ser un factor importantísimo que le genere N cantidad de problemas? Y llámese alimenticios, y llámese de atención, y llámese de cualquier otro tipo de problema, sea funcional, sea respiratorio, sea bruxista, sea lo que sea, que va a tener un impacto bastante importante en todo lo que yo quiera realizar dentro de la boca de ese paciente. Entonces, dentro del diagnóstico, ¿qué estoy diagnosticando? ¿Estoy diagnosticando dientes? La enfermedad que estoy diagnosticando estará relacionada con todo lo que les estoy diciendo. ¿Tendrá que ver el proceso masticación, la eficiencia masticatoria? Claro, porque al producir una buena masticación, al tener una eficiencia masticatoria, yo produzco saliva, que eso nos lo dijo Infill en los 70s. Cómo con solamente tener saliva en la boca generamos una autoclisis, y esa saliva tiene la capacidad de elevar el pH que se hizo ácido, nivelar lo que es el efecto tampón, el efecto buffer, y la misma saliva tendrá todos los elementos que necesitamos para mantener el equilibrio.
pero estoy educando a mi paciente en todo este tipo de situaciones, porque los pacientes, si hacemos un análisis en nuestras historias clínicas, no saben masticar. La dieta que tienen, aparte de ser hipercalórica, es bastante blanda, bastante pegajosa, no solamente el contenido del azúcar. Y es donde de repente me gusta meterle un poquito más de lo que hablan las literaturas tan recientes y tan lo demás, que puede ser de IAPD, de la Academia Fulana o Mengana, incluso la OMS. De repente se ciclan en una cosa, se clavan en eso y no es la solución. La solución la tenemos en cada paciente de manera individual, después de hacer una revisión exhaustiva de todas tus necesidades emocionales, fisiológicas, porque todo eso tiene que ver. Entonces, este proceso de educación, muchas veces los conceptos tengo que modificarlos porque no estoy ni siquiera de acuerdo. En este escrito nos están diciendo que es bastante reciente, nos están hablando de los riesgos y dice la caries dental, dice los patrones que vas a seguir basado al riesgo. Y aquí dice el de riesgo moderado es el niño que tiene una o más lesiones en un año. Para mí ese paciente está enfermo. El de alto riesgo, el paciente que hace más de 2 lesiones en un año, pues está más enfermo ese paciente. Para mí el paciente está sano o está enfermo. Para mí no hay bajo, mediano y alto riesgo. Eso de alto, bajo y mediano pudiéramos verlo solamente en el sano, en el que no tiene ninguna lesión, ni me va a hacer ninguna lesión en el año. Pero ese paciente sano, si yo lo educo adecuadamente, podrá tener un control de riesgos. Pero si no está educado, ese paciente, aunque esté sano, es un paciente que no tiene control de riesgos. De tal manera que ese paciente es el que se va a arriesgar. Porque el otro tipo de paciente es el paciente que está enfermo. Y el paciente enfermo es al que yo lo voy a someter precisamente a la terapia de choque. La terapia de choque es exclusiva del paciente enfermo. Pero enfermo es desde una mancha blanca. Y ojo, no quiere decir desequilibrio en el proceso de desmineralización y remineralización, porque si yo lo detecto a tiempo, evito la mancha blanca. Entonces, para eso tenemos que estar muy alertas precisamente con nuestros diagnósticos para poder apoyar a mi paciente y darle esa información que él necesita. El paciente enfermo, que puede ser desde la mancha blanca activa hasta lesiones cavitadas que han perdido una gran cantidad de sustancia dental. Entonces, estos pacientes que se ven dañados desde edades muy tempranas de su vida, estamos hablando que menos de un año de edad, más del 10% de los bebés en Latinoamérica ya tienen caries, pues es un proceso bastante complejo. Y ojo, que este tema lo hablará Aldo el día de mañana y tengo la seguridad que también lo hará de manera magistral. El HIM que lo tenemos de moda no es caries dental. Este es un problema de desarrollo que si yo tengo la capacidad de detectarlo de manera previa, de manera oportuna, podré fortalecer precisamente a mi paciente y evitar que este paciente haga caries dental. Pero tenemos que entender esta patología y para eso dejaremos que Aldo aborde el tema el día de mañana. Entonces vamos a enfocarnos en la parte del diagnóstico, hablar un poquito en los 3 factores principales, que son los microorganismos, el huésped y la dieta. El profesor Paolo Petri, brasileño, él nos dice de que no se trata de eliminar a los microbios. Tenemos que entender que nuestro organismo contiene más de 90% en todas nuestras células, son microbios que están repartidos en todo el cuerpo. Y una de las áreas más contaminadas, como lo dije, es la boca. Entonces tenemos que aprender a perderle el miedo a los microbios. Tenemos que perderle miedo al COVID. Tenemos que infectarnos para que nuestro cuerpo haga resistencia. Y al hacer resistencia podamos llevar a cabo un sistema inmune que sepa cómo defenderse, que el mismo sistema inmune aprenda a convivir con el COVID. Entonces hay que entender la enfermedad tal y como es, tomar nuestras medidas de precaución, usar los cubrebocas y demás, pero hay que perderle el miedo al hacer la resistencia. Lo hemos hecho a lo largo de la historia. Y antes las abuelitas decían cuando el bebé estaba jugando en la tierra, déjalo para que agarre defensas. Y si le salían lombrices, déjalo para que agarre defensas.
Antes tomábamos agua directa de la calle. Antes éramos más resistentes que lo que somos ahora. Entonces tenemos que entender toda esta parte de la simbiosis que nos habla el profesor Paolo Petri, donde nos dice que las bacterias que están en la boca, que están en la saliva, que se adhieren a los dientes, si nosotros estamos desorganizándolos constantemente de una manera mecánica, regularmente lo hacemos y no permitimos que se organicen y maduren esas placas, esa placa dental que tenemos no será una placa dental que me genere problema, porque puede ser una placa compatible con salud, donde la microbiota dominante pues serán microorganismos que son compatibles con salud. Esta es una simbiosis, este es un paciente equilibrado, un paciente que se está desorganizando constantemente. Pero si ese paciente no logra desorganizar adecuadamente y aparte le mete el azúcar, como ya vimos, o un desequilibrio también nutricional, aparte del microbiano y aparte en la higiene, nos cambia totalmente esa microbiota. Porque estos microorganismos ahora, favorecidos por el azúcar y favorecidos por el nivel de organización que tienen, podrán hacer los procesos metabólicos necesarios no solamente para la desmineralización, sino para favorecer la presencia de otro tipo de microorganismos que generará una microbiota dominante que es totalmente causal de caries dental o que pudiera ser en otro caso de enfermedad periodontal, dependiendo de los factores que se estuvieran combinando. Pero hablando en caries dental, vean la importancia que tiene la desorganización. Y este producto que acaba de salir, por eso no lo recomendamos, es tan nuevo que no lo encontramos en ningún lado, se llama tableta reveladora. Es un producto que lo hemos tenido toda la vida al alcance, que no lo utilizamos, que de manera de educación tenemos que darle a todos y cada uno de mis pacientes, porque creemos que al darle técnica de cepillado, yo le enseñé con la técnica del conejito que los dientes de arriba se lavan para abajo y los de abajo para arriba, y ya con eso aprendió y asumo que el paciente aprendió. Tenemos que evidenciarle qué es lo que trae el paciente, dónde están sus carencias para que él las pueda corregir. Entonces en casa él trabajará con tabletas reveladoras, pero en consultorio tenemos elementos diagnósticos bastante interesantes que me permiten incluso entender ese pH crítico. Y de repente me toca ver cuando estoy con colegas hablando de estos productos y de estos elementos diagnósticos que ni siquiera entienden para qué sirven. Entonces creen que los tonos tienen ciertos significados y están totalmente equivocados. El rosa significa una placa desorganizada. El moradito significa una placa que ya está totalmente organizada, ya está madura y para eso necesita más de 48 horas. Y el azulito me está hablando de una placa dentobacteriana que tiene una acidez inferior a 4.5. Y es cuando yo me río, cuando leo los artículos que me dicen que vamos a meter pastas anticariogénicas, entre comillas, y vamos a meterles a los bebés más de 1,100 partes por millón y hasta 1,500 partes por millón, con el tamaño del chicharito y demás, mientras no me controles estos factores de riesgo, esta acidez te va a deshacer la fluoropatita que tú estás haciendo con ese flúor. Y no podrás conseguir el beneficio del flúor, porque tenemos que estarlo monitoreando. Y yo insisto, yo sigo trabajando con control de factores de riesgo previo a querer confiar en una pasta dental como si fuera la solución. Para mí la pasta dental es una herramienta que podemos utilizar, mas no es la solución a la caries dental. El flúor se está utilizando desde los 40 del siglo pasado, estoy hablando de estoy hablando de 80 años, que si bien es cierto ha reducido, también ha generado muchos problemas. Y hablando de estrés oxidativo y hablando de los primeros 1,000 días, me atrevo a decir el flúor es un neurotransmisor, es una neurotoxina, perdón, y precisamente inhibe y puede alterar esos neurotransmisores que son tan importantes para el desarrollo del cerebro del bebé. Entonces yo trabajo con la menor cantidad de flúor posible en casa con los pacientes de temprana edad y trato de hacerlo de una manera muy estricta, con un control de educación bastante estricto, donde el paciente se le recomiende en base a sus necesidades lo que tenga que hacer. Y yo insisto, de repente mis ideas se salen de lo que nos están diciendo los artículos,
pero de igual manera encuentro literatura en revistas de psiquiatría, de neurología, de pediatría y de otro tipo de literaturas que no estamos acostumbrados a leer los dentistas, donde dicen aguas, porque el flúor es una neurotoxina. Y el mismo Lancet, que en el 2008 fue el que propuso el término de los primeros 1000 días, habla desde el 2006 que el flúor es una neurotoxina. Entonces hay que tener cuidado y prudencia. Los alimentos, importantísimo vigilar los alimentos, porque si bien es cierto que el tipo de carbohidrato que tú estés integrando en tu dieta tendrá un descenso en el pH diferente, también la consistencia lo tendrá. Entonces lo mencioné, elementos como estos que no te generan una masticación exhaustiva, ricos en carbohidratos, etcétera, harán que no genere saliva. Y recordemos que la saliva se verá estimulada con la misma masticación. Entonces, el trabajar con dieta es uno de los temas más importantes que también hemos descuidado dramáticamente los dentistas. Tenemos que trabajar, yo no soy nutriólogo, pero para eso tengo nutriólogo en la oficina. Entonces creo que tenemos que trabajar de la mano de un nutriólogo. Y los pacientes que requieren un asesoramiento nutricional, lo mandamos inmediatamente con el nutriólogo. Y cuidado, porque en México tenemos un problema muy severo en sobrepeso y obesidad infantil. Somos el número 1 a nivel mundial. Entonces nuestros niños a edades tempranas están haciendo diabetes y penosamente nos está yendo como nos está yendo en México con tema de COVID, precisamente porque no hemos sabido cuidar a nuestros pacientes. La historia clínica en antecedentes personales patológicos, antecedentes familiares patológicos, me dice si el paciente tiene antecedentes familiares de diabetes. ¿Y cuántas veces he relacionado la diabetes que puede traer mi paciente que viene con sobrepeso y aparte una dieta rica en carbohidratos? Entonces creo que estamos dejando de trabajar muchísimo. Entonces, creo que tenemos que cambiar dramáticamente nuestra manera de trabajar. Es sumamente importante que esos paradigmas de los que hablaba Adrián, tengamos que entenderlos primero nosotros y también ver cómo las mismas fuentes de flúor son exógenas y esas fuentes de flúor pueden favorecer a mi paciente. Entonces, de repente estoy dándole flúor de más al paciente cuando la misma dieta se la puede proveer. Entonces, trabajar con dieta, trabajar desde los factores de riesgo nos marca una diferencia pues bastante dramática. Y la otra, ¿es higiene dental o es higiene bucal? ¿Qué es lo que estás promoviendo? ¿Una higiene dental o una higiene bucal? ¿Qué le sugieres tú al paciente? Que se lave los dientes con la técnica del conejito, te sientas con él para explicarle todas las angulaciones, le explicas si necesita ciertos aditamentos y si necesita enjuagues, aparte de cepillo, aparte de rastrillos de lengua, aparte de hilo dental o cepillos interdentales. O sea, ¿qué le estás recomendando? ¿Sabes cómo utilizar los productos? Porque de repente me toca ver colegas que recetan pastas con flúor y luego le dicen que te enjuagues con clorhexidina. Y son muchos los detalles que estamos omitiendo que no nos permiten hacer una buena educación. Entonces, tenemos que trabajar en salud, educar en salud, motivar al paciente y la placa dentobacteriana, hacer un control mecánico y químico. Ya dijimos, evidenciarlo, que el paciente tenga la capacidad de evidenciarlo para que él pueda recibir esa educación de la que nos está hablando el profesor Luis Walter. Educar previniendo, prevenir, educando, entender lo que estoy encontrando en la boca de mi paciente para que en base a esto yo pueda hacer, ahora sí, un tratamiento adecuado en base a sus necesidades. Tiene que ser el paciente asistido por sus padres, pero muchas veces no los asisten. Y de repente es ridículo ver cómo los animalitos tienen más apoyo que muchos de los pequeñitos. Y de repente cepillos como dedal de perritos que es mejor que el de Dodén. Entonces es ridículo cómo de repente reciben más apoyo los animalitos que los mismos hijos. Parte de lo que es la terapia de choque lo sacamos de Jack Edward North, donde a principios del 2000 nos habló de una inmunización pasiva, donde utilizando barnices de flúor y de clorhexidina, él pretendía modificar la microbiota y al mismo tiempo fortalecer al paciente. Y también basamos la terapia para trabajo en casa, pues con lo que nos dice TENCATE,
de utilizar pastas de flúor y enjuagues de flúor en casa. Entonces, esto es parte de la terapia de choque. En casa se utilizan semanas de clorexidina, semanas de clorexidina, semanas de flúor, ayudado de ciertos elementos que nos pueden ayudar a remineralizar. Lógicamente, esos pacientes que mencionamos que pudieran tener un riesgo más elevado, el sellar y sellar preferentemente con selladores bioactivos. Entonces, hay bastante literatura que podemos encontrar de todos estos productos. Sabemos que la clorexidina tiene un efecto bactericida si es en concentraciones bajas, pero en concentraciones altas se convierte en bacterioestático. Entonces, las mismas propuestas que hay para COVID, esta es una que saqué de Costa Rica precisamente, donde sabemos que tenemos que utilizar con los pacientes previo a la atención, pues el enjuague con peróxido de hidrógeno, con iodopovirona, pero también se puede recomendar que el paciente continúe utilizando enjuagues de clorexidina. A pesar que la clorexidina no se le ha encontrado el beneficio directo con el COVID. Pero bueno, dentro de lo que he encontrado en literatura, y esto es nuevo, el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica hace esta recomendación. Entonces, hablando de desmineralización, hay que entenderla. Esto ocurre después de la ingesta de alimentos y es por la fermentación de los carbohidratos que están en la dieta que se favorece por ese pH bajo a que haya la disolución de la hidroxiapatita. La remineralización va a venir después y eso va a depender de la capacidad de la biopelícula, que tenga el calcio, el fosfato, el flúor de la saliva y de esas fuentes exógenas que estamos utilizando para meter todos estos elementos. Ese cambio del pH por la saliva es lo que va a empezar a generar la remineralización. Entonces tenemos que tomar en cuenta y también irnos a los conceptos que nos habló Stefan desde los 40, donde tenemos que entender esa famosa curva de Stefan para poder educar al paciente y que él entienda que esa remineralización va a depender de una exposición prolongada en la superficie del esmalte de concentraciones bajas de calcio, fosfato y flúor. Entonces, no tanto es que le metas las grandes cantidades de flúor, el cuerpo ya lo puede traer en la saliva. Y de nueva cuenta, Infill nos habló de la importancia de la masticación, porque él se dio cuenta con parafina que podía estimular la masticación, la salivación, la autoclisis y de tal manera generar una remineralización. Entonces es entender esos procesos fisiológicos donde entender la desmineralización es sumamente importante y que va seguida de la remineralización. Y podemos favorecerla con diferentes elementos, con diferentes medicamentos, ¿no? Entonces, la mancha blanca se genera precisamente por ese acúmulo que tenemos de microorganismos que no desorganizamos, por esa presencia de azúcar que no estamos eliminando con la higiene, que favorecen a que se dé un pH bajo. Y al llegar al pH crítico de la estructura dental, es cuando empieza a haber esa desmineralización, donde el esmalte, pues precisamente la hidroxiapatita se empieza a perder lo que son los calcios y los fosfatos. Se empieza a formar esa famosa mancha blanca. Entonces, esa mancha blanca podemos nosotros rehabilitarla o regenerarla con la misma saliva, siempre y cuando estemos exponiendo de manera continua a calcios, fosfatos y fluoruro. Y podemos favorecerla si metemos elementos como el recaldén o como algún barniz fluorado que contenga recaldén de preferencia, o con la misma dieta. Entonces, entender este proceso de desmineralización, remineralización es sumamente importante para que nosotros podamos transmitir esa información que requieren los pacientes. Y para eso, de nueva cuenta, desde la masticación, como lo dijo Infill, remineralizantes tenemos N cantidad de productos, los que contienen recaldén, los barnices, los chicles que pueden traer xilitol, pueden traer recaldén, el mismo fluoruro de aminoplata. Recordar el equilibrio es lo mejor que me va a ayudar para que yo tenga una remineralización. Y todo lo demás puede ser los elementos que puedo utilizar para favorecer a mi paciente. Esta es una mancha blanca que después de 2 semanas de uso de recaldén,
sana. Pero esto se hizo de manera constante, con cantidades bajas de forma constante de flúor, calcio y fosfato. Entonces, de nueva cuenta, si yo quiero tratar esa mancha blanca, pues será diferente que si la quiero mimetizar con algún sellador infiltrativo, o si yo quiero solamente sellar esa mancha blanca con un barniz, porque el efecto que tendré con un barniz de flúor será totalmente diferente y a lo mejor sello la mancha. Entonces, esa mancha yo la puedo ver reflejada y puedo ver cómo estaba originalmente en contacto con la encía, pero conforme va erupcionando el diente, la mancha va bajando. No es que vaya bajando, esa es una mancha que está inactiva. Ese paciente ya está sano y hay que cuidarlo, porque recordemos que la experiencia anterior de caries es riesgo de caries. Entonces, esa manchita que teníamos al momento de colocarle el barniz, lo que hice fue trabajar y sellarlo desde lo que es la zona superficial. Entonces, esa zona superficial queda sellada, por eso se ve la mancha, donde ya nos da un efecto de reflexión, más no de refracción de luz. Entonces, a final de cuentas, terapia de choque la basamos en muchas filosofías, no solamente en flúor, sino en flúor, clorexidina, diferentes conceptos de diferentes colegas. Y en esta literatura, que entre otros autores está Featherstone, que es del 2018, él hace una revisión de todas las diferentes terapias que se recomiendan y afortunadamente todo lo que ven que está marcado es parte de lo que utilizamos en la terapia de choque. Entonces, prácticamente es no pelearte con ninguna de las propuestas y utilizarlas las que se puedan, porque propuestas nos dan muchísimas y muchas de ellas de repente muy difícil entenderlas y de repente a veces hasta dices tú no tiene tanto sentido. Entonces tenemos que hacerlo todo basado en el paciente. ¿En qué momento voy a empezar mi terapia de choque? El momento que el paciente se enferme, a cualquier edad. Entonces, no hay edad para empezar la terapia de choque. Y esta terapia de choque les va muy bien a los pacientes sistémicamente comprometidos, llámese con radioterapia, con quimioterapia o algún tipo de paciente trasplantado donde se ven sometidos a tratamientos de supresión de su sistema inmune. Entonces, todo esto es entenderlo desde la individualidad de cada uno de los pacientes para poder diseñar el tratamiento en base a sus necesidades. Haciendo un resumen, pensando de que el paciente llegue el día de hoy, vean ustedes cómo el paciente no se le hace ningún procedimiento clínico más que la pura valoración. Su historia clínica, le damos la historia de dieta, detectamos factores de riesgo y en ese día le pedimos que empiece con el enjuague de clorexidina. Él regresa a la semana, seguimos con control de factores de riesgo, en esta hacemos la profilaxis, en esta aplicamos el barniz de clorexidina, suspende la clorexidina y comienza a utilizar una semana de flúor. Entonces comenzamos con aplicación de barnices, como nos dijo Jack Knorr, y comenzamos en casa con las aplicaciones en casa de clorexidina y flúor, como nos dijo Tencate. Entonces, en consultorio son 4 aplicaciones de barnices, en casa son 6 semanas de cambios en la higiene con clorexidina y flúor, siguiendo esta terapia, pero seguimos sin trabajar el paciente. Estamos trabajando el paciente. Estamos apagando el fuego para poder, una vez detenido el fuego, entrar a rehabilitar los daños que tenemos. Entonces, es entender que primero es trabajar la enfermedad y después entraremos a hacer la rehabilitación. Entonces, quiere decir que esa muela que tenía que tapar la voy a estar tapando después de un mes de estar viendo al paciente. Afirmativo. Esa es mi propuesta, que esa muela no la tapes hasta que tu paciente no esté controlado. Porque también nos describió Kramer en el 97 el ciclo restaurador repetitivo, donde mientras no corrijamos factores de riesgo, el paciente sigue enfermo. ¿Qué busco? Busco tener condiciones adecuadas donde yo pueda educar a mi paciente, donde yo pueda trabajar de la mano de mi paciente para conseguir una salud bucal que ya me permita entrar a rehabilitar. Entonces lo que busco es un cambio en el paciente, donde llega con tejidos inflamados, donde llega con infecciones, donde busco tener condiciones adecuadas para poder rehabilitar, donde quiera adaptar una corona y al generar esa isquemia no tenga un sangrado para poder tener un excelente sellado que seguramente nos lo hablará Alfredo mañana en su conferencia, la importancia del sellado para el éxito de las rehabilitaciones, para poder tener un paciente que lo tenga en buenas condiciones para rehabilitarlo.
donde yo pueda ver esos cambios en su encía que llegó inflamada y puedo llegar a ver hasta ese puntilleo de cáscara de naranja que nos refieren los libros de periodoncia. Entonces puedo tener N cantidad de productos, entendámoslo. Mientras no aprendamos a trabajar factores de riesgo, mientras no trabajemos en equipo, mientras no individualicemos los tratamientos, todo esto nos puede fracasar. Entonces, de nueva cuenta, mientras más difícil se la pongas a tu enemigo, pues más difícil podrá ganarte. Entonces, de nueva cuenta, tenemos que educar muchísimo y enfocarnos en los factores de riesgo. Hien Nho nos habla de la importancia que tenemos que tener para ser responsable al paciente de su propia salud. Esto es una propuesta que nos invita a cambiar la historia de la ontología, que es una historia que realmente es mutiladora, que realmente es muchas veces iatrogénica, es bastante invasiva. Entonces, este es un cambio que nos invita a trabajar de una forma en la que podamos trabajar en salud y siguiendo a un paciente, podamos ver los cambios y vean estos molares temporales que exfoliaron sin necesidad de pastas con flúor, solamente con control de factores de riesgo y manteniendo al paciente equilibrado. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Claro que es posible. Pero aquí lo que tenemos que invertir muchísimo tiempo y esfuerzo es en educación, que es quizá lo más difícil. Mientras no eduquemos, por más bonito que trabajes, por mejor que selles, no controlas factores de riesgo, el paciente se te podrá enfermar fácilmente. Cuando hacemos estomatología pediátrica, nos comprometemos mucho y de repente hasta nos ofendemos cuando vemos a nuestro paciente y decimos que lo maltrataron. Tenemos que tener prudencia y tenemos que saber cómo darle información, porque muchas veces los papás se sienten hasta culpables por las condiciones en las que traen a sus hijos. Lo más valioso que tenemos son nuestros hijos, trabajamos para ellos, hacemos todo para ellos y de igual manera tenemos que entender que esos pacientes pediátricos son los hijos del papá que confía en nosotros. Entonces, como veo a mis hijos, éticamente tengo que ver a mis pacientes. Si a mis hijos les quiero dar lo mejor, a mis pacientes les tengo que dar lo mejor. La filosofía que manejo no es mía. A final de cuentas es el proceso de aprendizaje que he tenido de todos los grandes profesores con los que he tenido la oportunidad de conocer, con los que he tenido la oportunidad de platicar, de aprender de ellos. Y la verdad es que gracias a todos ellos aterrizo todos estos conceptos. Nos dice Steve Jobs, la única manera de hacer el trabajo bien es amando lo que haces. Si no amamos lo que hacemos, si no le ponemos pasión a lo que hacemos, no vamos a conseguir esos resultados. Si buscas resultados diferentes, deja de hacer lo mismo, nos dice Albert Einstein. Es la única manera de alcanzar el riesgo. Terminando, voy a ponerles este video que me encantó. Es increíble que tenga que llegar una enfermedad para que nos diga cómo tenemos que lavarnos las manos, cómo tenemos que cuidar nuestros hábitos higiénicos. Es increíble. ¿Qué tendrá que llegar para que llegue, para que pueda entender la comunidad mundial que tiene que cuidarse la boca? Que la boca es parte de la higiene. ¿Qué es lo que tendrá que pasar? Entonces yo creo que es algo complejo, lo que tenemos que seguir trabajando.
Quiero agradecer a Chicago Dental por el patrocinio que nos hizo, por el apoyo que nos hizo. Y bueno, otra vez en entender que pues tenemos que trabajar en equipo. Mis datos los pongo aquí en pantalla para que los tengan y para poder continuar y respetar el tiempo, tratar de no abusar de él. Voy a detener mi presentación, voy a dejar esto un momentito aquí en pantalla para que puedan tomar los datos. Estoy a sus órdenes y de cualquier manera les